Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Esperamos por favor un momentito a que se unan más compañeros para poder iniciar. Sólido, sólido. ¿Y con el 5 ya está? Siete. Siete.
Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Doctor, buenas tardes. Muy Buenas tardes, buenas, doctor. muy Buenas 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 tardes, tardes. tardes, doctor. doctor. Muy Buenas buenas tardes. tardes, doctor. Muy buenas tardes. Un gusto tenerles aquí en este segundo día de clases. Eh, bien, por favor, Carlos Dañasco. Buenas tardes, doctor, presente. Muchas gracias. Jefferson Anchundia. Marco Ávila. Doctor, muy buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Brian Cabrera. Buenas tardes, doctor, presente. Muchas gracias. Cristian Calispa. William Carvajal. Roberto Chuquihuanca. Ah. Diego Espinosa. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Washington Flores. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Yajaira Guerrero. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Anderson López. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Sí, estaba grabando. Pensé que no puse para grabar. Jeje. A ver, bien. Carlos Melendres. Buenas tardes, doctor presente. Pedro Mero. Mabel Morocho. Presente, doctor, buenas noches. Buenas tardes. Jonathan Ordóñez. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Denis Ortega. Buenas tardes, doctor, presente. Pedro Ortiz. Presente, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Servio Ortiz. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Alex Otacoma. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Patricia Paucar. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Brian Ruiz. Jorge Salazar. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Jimena Sarabia. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Marcos Valareso. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Edwin Valdivieso. Ah. Leighton Villarreal. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Y Lorena Yandún. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Espero que hayan tenido un día productivo en todas sus actividades. Vamos a empezar el día de hoy. A ver, tengo un mensaje aquí. Dice Brian Ruiz. Allá, es el momentito, le registro, por favor, un ratito. Brian Ruiz ya había cerrado. Doctor, no escuché mi nombre, disculpa. Brian Ruiz, sí, le había nombrado, pero bueno, ya está registrado. Bueno, eh, Brian Ruiz, ya, sí, está registrado. Bien, el día de hoy ya logramos prácticamente afinar algunas cosas dentro de lo que es el sílabo y la forma de calificación. Esta planificación y el sílabo les va a compartir en el aula virtual para que ustedes puedan, por favor, tener en cuenta. Lo único que sí les voy a compartir en este momento es, no sé si pueden visualizar la pantalla, por favor.
Sí, doctor. Sí se ve. Doctor, Listo, ok, ok. A ver, entonces, aquí ustedes van a tener el sílabo. El sílabo está con la planificación, en este caso, de lo que es la, la asignatura. Habíamos quedado en los laboratorios del 11 y el 12 de enero y después del 25 y 26 de enero, ¿verdad? En total comprende 48 horas. Aquí está prácticamente todos los temas y subtemas que nosotros vamos a ver. Y lo que justamente me preguntaba en el día de ayer, ¿cómo es el tema de la calificación? Está justamente este momento, pueden ustedes visualizar los trabajos de investigación y tareas, esto en 5%, es decir, 3,5 puntos. Exámenes parciales, teóricos y o prácticos y participación en clase es de 3,5 y la evaluación final, que es obligatoria y escrita, en este caso será de 3, dando un total en este caso de 10 para que ustedes puedan aprobar en este caso el módulo. Tienen ahí, esto va a estar en el aula virtual, tienen aquí lo que es ya mis contactos y prácticamente toda la información y para que ustedes puedan acceder y puedan en este caso pues tener ya la información completa dentro de lo que una de las partes de lo que es eh, el dentro de lo que es el módulo este de química, ¿sí? Bien. El día de ayer habíamos empezado a ver algo de lo que es ya la química, ¿sí? Así es que vamos, para esto sí yo sí necesito, en este caso, yo sí necesito ver algunas cosas fundamentales que comprende el curso, ¿no? Así es que vamos a empezar. El día de ayer les había compartido una, un documento. De momento déjeme ver en dónde está, por favor. Ya, a ver, esperen. Solamente pongo la presentación y empezamos. Bien, vamos un poquito a interactuar en la asignatura, ¿no? Bien, creo que todos han tenido ya una cierta experiencia en el campo de lo que es, pues, ya extracción, exploración, algo de procesamiento de minerales, y quiero eh, empezar a notar algo. ¿Cuáles han sido las primeras una de las dificultades más grandes que han encontrado ustedes, por ejemplo, vamos a primero hablar con los laboratoristas. ¿Cuáles creen que ustedes han sido uno de los principales problemas que han encontrado dentro de su trabajo, por ejemplo, relacionado al área de la minería? Por ejemplo, puede ser en determinación, en cuantificación, en caracterización. ¿Cuáles ha sido uno de los primeros talón de Aquiles, se podría decir, en su ámbito laboral? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, de mi parte, Levo. en el área netamente minera, creo que una de las Quiero que busco principales Levo, no parece el escrito, no dificultades responde. ha sido la cuantificación de mineral, por ejemplo, en este caso, el tema de Porque laboratorio, tenía que la vaciarme la exactitud. boleta, pero yo tengo limpio y no me he vaciado. Yo le he robado a Darwin que haga eso. Por favor, el compañero que tiene el micrófono activado, por favor, que lo silencie para que puedan los demás compañeros interactuar. Ya, entonces, tu principal dices, una de las principales eh, talones de Aquiles o una de las principales debilidades ha sido cuantificación. Sí, doctor, exactamente. Cuantificación, cuantificación de minerales. Ya. Cuando nosotros hablamos de química,
hablamos específicamente de, bueno, hay algunos tipos de química, ¿no? La química orgánica, la química inorgánica, hay la química ambiental, hay la química de alimentos, hay la química farmacéutica y la química ambiental. Es decir, la química se divide en varias ramas, ¿no? Y una de las principales ramas es justamente la química inorgánica y la química orgánica, la química analítica, perdón, que es prácticamente lo que a nosotros nos involucra, ¿no? La química inorgánica a nosotros nos da la base para nosotros poder identificar compuestos, ver sus principales interacciones, ver las principales leyes que en este caso, pues, dentro de un proceso, dentro de la vida real, se maneja. Y la química analítica, pues, nos da dos caminos, ¿no? Nosotros tenemos dentro de la química analítica dos químicas. La química analítica cualitativa y la química analítica cuantitativa. Eh, no sé si alguien ha tenido experiencia, por ejemplo, hace algunos años atrás se hacía, por ejemplo, la química analítica cualitativa, es decir, esta química analítica a nosotros nos permite identificar cuál es el elemento que está en una muestra, ¿sí? Cualitativamente, por diferentes reacciones, ¿no? Reacciones de precipitación, reacciones de identificación, reacciones a la llama, eh, algunas técnicas que se pueden utilizar. Y también la química analítica cuantitativa, es decir, las dos. La una, la cualitativa, analiza cuál es el elemento que yo tengo en una muestra y la cuantitativa a mí me permite analizar cuánto está de ese elemento en una muestra. Las dos están íntimamente ligadas con la química inorgánica. Nosotros sabemos que para la química inorgánica tenemos que saber, perdón, para introducirnos ya a la química sí tenemos que tener ciertas pausas. La química en sí lo que se basa es en el estudio de la materia, ¿sí? En el estudio de la materia ligado con la energía. Nosotros podemos estudiarle la materia desde la parte fundamental, que en este caso es el átomo, ¿sí? Y llegar a formas microscópicas y macroscópicas dentro de lo que es el ámbito de la química y también nos ayuda a estudiar la energía. La materia se puede, nosotros por conceptos básicos, ¿no? Nosotros sabemos que la energía sí se puede transformar en materia, ¿sí? Pero la materia no se puede transformar en energía. Perdón, la materia se puede transformar en energía, pero la energía no se puede transformar en materia. Sí, es decir, para esto de aquí nosotros necesitamos ciertos conceptos básicos que vamos a tener que manejar. Vamos a hacer un pequeño recorderis de este tiempito que estamos aquí para todos empezar a manejar el mismo idioma, ¿no? Nosotros sabemos que dentro de la química tenemos nosotros diferentes tipos de nomenclatura. Hay una nomenclatura que en este caso, pues, voy a compartirles una pantalla que preparé algo para el día de hoy. Sí, bien, nosotros dentro de la química, nosotros tenemos la nomenclatura química que tenemos prácticamente compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. Binarios, aquellos que tienen dos elementos de su composición. Por ejemplo, en este caso, hablemos del agua, ¿no? La molécula más sencilla que es H2O, tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿sí? Son compuestos binarios. Y uno de los principales, vamos a empezar a hablar por los óxidos, que son en este caso muy fundamentales para empezar a entender posteriormente los usos y los comportamientos de cada uno de ellos. ¿Sí? Hablamos nosotros de óxidos, sí, óxidos básicos, que es la combinación de un metal más oxígeno. Lo fundamental aquí para que se forme un óxido, lógicamente tiene que ser el oxígeno. Tenemos nosotros eh, el oxígeno, siempre tenemos como regla, nosotros como regla siempre vamos a decir que el oxígeno tiene valencia -2 y el hidrógeno siempre actuará con valencia +1. El oxígeno siempre con -2, excepto en los hidruros, perdón, excepto en los peróxidos, que en los peróxidos el oxígeno actúa con -1. Y el hidrógeno siempre con +1, excepto en los hidruros, que en los hidruros también actúa con -1. ¿Sí? En este caso tenemos, por ejemplo, la combinación de un metal más oxígeno. El metal, en este caso, quiero ver si es que puedo compartirle cómo. Espérense un momentito, quiero ponerle, anotar. Ya.
En este caso tenemos un metal, por ejemplo, hay metales de valencia fija, ¿sí? Hay metales de valencia fija y metales de valencia variable, ¿sí? Los metales de valencia fija, lógicamente, actúan con una sola valencia y los metales de valencia variable con las valencias que ya están fijadas, en este caso, en la tabla. Eh, Óxido de hierro, es decir, aquí el hierro prácticamente actúa con valencia. Tal vez para uno sea un poquito ya esto visto, ¿no? Pero sí necesito, hay algunos que no han manejado esto y sí necesito para el, el transcurso del curso que manejen un poquito lo que es nomenclatura. Hierro más 2. ¿Sí? Aquí si nosotros nos basamos en la tabla, nosotros tenemos hierro con valencia más 2 y más 3 y más del oxígeno con valencia. Disculparán la letra, no estoy sin el pad de este momento que se me ha descargado y por eso estoy escribiendo así. Ya, menos 2. Perdón, este está con 3 y este está con 2. Sí, este está con 3 y este está con 2. Nosotros sabemos que cuando tenemos nosotros esta reacción, este 2 se pasa como subíndice al, eh, al numerador. Vamos a poner un reto en la pizarra que necesito explicarles algo. Ya, ahí sí. ¿Sí pueden ver la pizarra, por favor? 6, 9, 20, 21, ya. Nosotros tenemos que está el hierro, está actuando con el hierro. A ver, antes de esto voy a explicarles de esta manera. Perdón un ratito. Vámonos a la molécula más simple, ¿sí? La molécula más simple, que es la molécula en este caso del agua. Nosotros tenemos H2O, ¿sí? Decimos que el hidrógeno actúa siempre con valencia más 1 y el oxígeno siempre con valencia menos 2, excepto en los hidruros que el hidrógeno actúa con menos 1 y en los peróxidos del oxígeno actúa con menos 2. Nosotros tenemos varios componentes dentro de la nomenclatura, ¿no? A esta parte de aquí nosotros le conocemos como coeficiente, ¿sí? ¿Y qué es lo que me indica el coeficiente? El coeficiente me indica las veces que que el compuesto se repite, en este caso, 3 veces. Tenemos estos que se denominan subíndices, en este caso aquí sería uno. ¿Y qué me indica estos subíndices? Estos subíndices a mí me indica las veces que el elemento se repite en el compuesto. Es decir, en este caso tengo dos veces el hidrógeno, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Tengo también los superíndices que en este caso a mí me indican los estados de oxidación de cada uno de los elementos y lógicamente tengo lo que son los elementos químicos, ¿no? Esto prácticamente se podría decir que está constituido dentro de lo que es la nomenclatura química, ¿sí? No nos olvidemos, coeficiente, las veces que el elemento las veces que se repite el compuesto, ¿sí? En este caso tengo como eficiente 3, es decir, 3 moléculas de agua. Tengo el subíndice, que en este caso es 2 veces el hidrógeno, una vez el oxígeno, y tengo los superíndices, que en este caso me da todo lo que es el, em, eh, todo lo que es el estado de oxidación de la materia. Bien, si nosotros hablamos de óxidos, nosotros decíamos que es la combinación de un metal, es la combinación de un metal más el oxígeno con valencia, en este caso, menos 2. A ver. A ver, espérense un ratito. Voy mejor a compartirles voy mejor a compartirles voy a abrir un documento en Word que me resulta más fácil trabajar en Word porque hay como poner, en este caso, lo que es índices y superíndices. Listo, ya, ahora sí. Voy a compartir en Word. Mm, ya.
Vamos a ampliarle esto un poquito más para hacer... Ya. Hablamos de óxidos, decíamos que es la combinación de un metal más el oxígeno con valencia -2, ¿sí? Por ejemplo, en estaba un ejercicio que decía el hierro. En este caso, el hierro actúa con valencia. Si nosotros queremos que actúe con la mayor valencia, pondremos +3 más el oxígeno con valencia -2. Por conceptos básicos, nosotros sabemos que todos los compuestos son completamente neutros. ¿Qué significa que son completamente neutros? Que tanto las cargas positivas como negativas son igual a cero. ¿Por qué es importante tener en cuenta las cargas? Es importante tener en cuenta las cargas del momento en que nosotros, por ejemplo, hacemos la combinación. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de solubilidades, ¿no? Eh, la solubilidad se basa prácticamente muchas veces en la electronegatividad que tienen los compuestos de afinidad con otros. Entonces, esto depende muchas veces de la carga con la que pueden estar actuando. Nosotros sabemos, por ejemplo, que los ácidos monoprotóticos, dipróticos y poliprotóticos tienen un comportamiento diferente frente, por ejemplo, a una disolución cuando están en un medio acuoso, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí lo que se forma será Fe2O3. ¿Y cómo se llama? Este se llama óxido férrico, ¿no es cierto? Nosotros sabemos, tenemos que la terminación, la mayor valencia es ico, la menor valencia es oso. Como el hierro tiene valencia 2 y 3 y está actuando con la valencia 3, en este caso tiene terminación ico. ¿Sí? Entonces este será el óxido férrico. Eh, Existen diferentes nomenclaturas dentro de lo que es la química, ¿no? Hay tres tipos de nomenclaturas, la nomenclatura Stogh, la IUPAC, la tradicional, sí, vamos a manejarnos más que todo con la tradicional, que es la más común que en este caso conocemos, ¿no? Para no complicarnos tanto en el tema y hacerle muy rápido en realidad este repaso. Hablamos en este caso, esto sería, si nosotros hablamos dentro de clasificación, esto sería un óxido metálico, ¿no es cierto? Óxido metálico. Esto sería un óxido metálico. Vamos a hablar también de lo que son los óxidos ácidos. Óxido metálico, óxido básico, ¿no? Estos son los óxidos ácidos. Vamos a ver lo que son los óxidos. ¿Qué es un óxido ácido? Es la combinación de un no metal más el oxígeno con valencia, en este caso, de igual manera, -2. ¿Sí? ¿Cómo se los nombra? Con la palabra anhidrido o con la palabra anhidrido, más el nombre del no metal con la terminación hiposo, oso y copérico. Sí, eso ya es prácticamente algo básico que nosotros solamente estamos em, haciendo un recorderis nada más. Un no metal, por ejemplo, vamos en el caso del cloro. Si ustedes ven el cloro tiene 4 valencias, ¿no? Tiene en este caso +1, +3, +5 y +7. Luego actuar con +5. ¿Sí? Le hacemos actuar con +5, más oxígeno. En este caso vamos a hacerle actuar, como decimos del oxígeno con valencia -2, y me da como resultado, como se intercambian aquí las valencias sin el signo, será esto, ¿sí? Ahora, ¿cómo se llamará este? Dice que tiene la palabra, se forma con la palabra anhidrido, hiposo, oso, ico, por lo tanto ese será clórico, anhidrido clórico. Y este será el nombre que se le da. También se le puede conocer como pentaóxido de dicloro o como óxido de cloro 5. Es decir, aquí hay las diferentes nomenclaturas, pero en este caso vamos a darle solamente eh, prioridad a la nomenclatura tradicional, que es la nomenclatura que prácticamente más nosotros encontramos en el medio, ¿no? Ya. Si estoy muy rápido o quieren hacer alguna pregunta, por favor, me interrumpen nomás, no hay ningún problema, ¿sí? Ya, esto dentro de lo que son óxidos ácidos, óxidos metálicos y óxidos ácidos. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? Si yo pongo, por ejemplo, este compuesto y tengo este compuesto
Pregunta, ¿cuál de los dos era un óxido ácido? Posiblemente el primero, doctor. Este es un óxido, El exactamente, primero. este es un óxido ácido. ¿Por qué? Porque decíamos que los óxidos ácidos viene de la combinación de un no metal y el oxígeno. Si nosotros nos basamos en el documento que les había compartido el día de ayer, el nitrógeno está dentro de los no metales. Entonces, como en su constitución está un no metal y el oxígeno, este es considerado un óxido ácido. William, por favor. Doctor, buenas noches. Tengo una pregunta. Usted había mencionado que los oxígenos son de diferente valencia en un caso particular, igual los hidrógenos, ¿verdad? Sí, el hidrógeno en los hidruros tiene valencia -1. Y, Ya, en y el oxígeno en los peróxidos también actúa con valencia -1. ya. Muchas gracias, doctor. Sí, ya. Entonces, aquí nosotros tenemos prácticamente, este es un óxido ácido. ¿Y este cómo se llamará? Este se llamará anhidrido o pentaóxido de nitrógeno o más común conocido como anhidrido nítrico. Nítrico. Anhidrido nítrico, ¿sí? Anhidrido nítrico, que es prácticamente el precursor o sería prácticamente el que nos da a nosotros el inicio de lo que es el ácido nítrico, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante cómo se forman los ácidos para que vean más o menos el comportamiento de cómo es esta situación. ¿Y este cómo se llamará? Este se llamará en cambio el óxido crómico. Este será el óxido crómico, ¿sí? Disculpe la pregunta, en este óxido crómico también podemos decir con la nomenclatura que usted nos indicaba pentaóxido de cromo 5. ¿Estaría bien eso? No, pentaóxido de cromo 5 no. Sería pentaóxido de dicromo en el un caso, ¿sí? ¿Ya? O, o, o perdón, no es 5, aquí es 3. Ahí, ahí sería trióxido de dicromo. Ah, perfecto. Trióxido, porque tengo 3 óxidos, y de dicromo, porque tengo 2 cromos. O si no, también óxido de cromo 3. ¿Por qué? Porque el cromo estaba actuando en este caso con estado de oxidación 3. Bien, Gracias, decíamos, doctor. decíamos que todos los compuestos son completamente neutros, ¿sí? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de que un compuesto es completamente neutro? Si nosotros nos basamos en esto, a ver, quiero rayar, ¿cómo puedo rayar aquí? Ya, decíamos que en este caso el oxígeno está actuando con valencia -2, ¿sí? Y este también, y este cromo está actuando con valencia +3. Ya. Aquí, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que en realidad este está actuando con valencia, que está completamente neutro? Decimos 3 por -2, -6. 2 por +3, +6. Sí, +6 y -6 es 0, cero. ¿sí? Entonces, todos los compuestos tienen carga 0. Tanto las cargas positivas como las cargas negativas es igual a 0. ¿Sí está claro? Ya, esto también nos va a servir más adelante para ver el comportamiento de cuando hagamos balance de materia, ¿no? Ya. Eh, hemos visto hasta el momento ya lo que son los óxidos ácidos y los óxidos básicos. Vamos a ver lo que son en este caso los otro compuesto que es eh, binario. Vamos a ver lo que son los hidruros, ¿sí? Los hidruros. ¿Qué es un hidruro? Los hidruros son una combinación de un metal. Pero hay una restricción. Los metales que tienen valencia solamente +1 y metales que tienen valencia +2. En la naturaleza sí se encuentran los demás, ¿no? Por ejemplo, hablemos de un hidruro de uranio.
pero son condiciones demasiado específicas como para que se formen estos compuestos, ¿no? Son muy específicos. Se pueden formar, sí se pueden formar en unas cantidades muy pequeñas, ¿no? Pero yo más estudio siempre como que fueran hidruros, los que tienen los metales que tienen valencia más uno y más dos. La restricción aquí que en los hidruros, el hidrógeno actúa con valencia, en este caso menos uno. Es la única restricción que tenemos aquí, ¿sí? Más el hidrógeno. Lógicamente, como había dicho, con valencia menos uno. Ejemplo, hablemos de litio. ¿Qué valencia tiene litio? Hablamos del litio, tiene valencia más uno. Uno. Hablamos más del hidrógeno, que tiene valencia en este caso menos uno. Al intercambiar las valencias, por nomenclatura siempre se le pone el electropositivo, al menos electronegativo se le pone primero, ¿no? Si nosotros nos basamos en la tabla periódica, el que tiene menos electronegatividad entre el hidrógeno y el litio es del hidrógeno, por lo tanto el hidrógeno va primero. ¿Y cómo se llama en este caso? Hidruro de litio. ¿Sí? Se llama en este caso hidruro de litio. Cuando son metales de valencia variable, el de la mayor valencia tendrá la terminación ico y el de la menor valencia tendrá la terminación oso. ¿Sí? Este hidruro de litio se lo encuentra generalmente en las pilas alcalinas cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ya degradación de las pilas alcalinas, nosotros tenemos ahí directamente lo que es hidruro de litio, ¿no? Lo que generalmente suelen decir cuando generalmente se dejan las baterías en los aparatos electrónicos de algún tiempo y se les encuentra corroídos o con algún líquido, ese generalmente es hidruro de litio, ¿sí? Se da por prácticamente la formación por la formación, por el contenido de humedad que tienen el ambiente. Entonces, con el litio, por la degradación, se forma directamente hidruro de litio. ¿Sí? Vamos a otro compuesto de los más comunes. También vamos a ver lo que son los ácidos hidrácidos. Los ácidos hidrácidos. Dentro de lo que son los ácidos hidrácidos, la combinación de un no metal, pero solamente de la familia de los halógenos y anfígenos. ¿Cuál es de la familia de los halógenos y anfígenos? Halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo. Anfígenos, azufre, selenio, teluro. ¿Sí? Más el hidrógeno. Aquí el hidrógeno ya actúa con valencia más uno, porque lógicamente ya no es un hidruro. Solamente los hidruros actúan con menos uno. ¿Sí? Ejemplo, en el caso de de los halógenos, el más representativo de ellos, el cloro. Para los ácidos hidrácidos, los no metales tienen los no metales de los halógenos y los anfígenos tienen una característica fundamental, que actúan con valencia menos uno, ¿sí? Para estos actúan específicamente con valencia menos uno, más el hidrógeno con valencia más uno, ¿sí? Como es más uno y menos uno se neutraliza, entonces comprobado que todos los compuestos son completamente neutros. ¿Y cómo se forma siempre el electropositivo primero? HCl. ¿Y cómo se llama este? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Aquí hay que tener mucho cuidado. Recordémonos que aquí estamos hablando de un ácido clorhídrico y acá arriba nosotros hablamos de un ácido clórico. Generalmente siempre que se confunden, ¿no? El ácido clórico con el ácido clorhídrico. Son cosas muy diferentes, ¿no? Ya vamos a ver lo que son los ácidos oxácidos en este caso. ¿Sí? Entonces, en este caso es el ácido clorhídrico, el más representativo de ellos, ¿no? Este ácido incluso es denominado dentro de la economía, ¿no? Un ácido que tiene un pueblo, un país que tiene un alto consumo de ácido significa que es un país muy industrializado, ¿no? Hablemos, por ejemplo, países que manejan bastante ácido clorhídrico, hablemos de países como Alemania, o que utilizan, saliéndonos un poquito del tema, ¿no? Eh,
por ejemplo, utilizan bastante ácido clorhídrico, por ejemplo, para la medicina, ¿no? Ahí tienen el cloruro de metilcisteína, el cloruro del benzoato de bencilo, es decir, dentro de lo que es medicina se utiliza más el ácido clorhídrico. Y nosotros también lo utilizamos en lo que es, por ejemplo, para precipitar plata, ¿no? Nosotros sabemos que el nitrato de plata con ácido clorhídrico, pues se forma cloruro de plata y se lo obtiene para una valoración, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y de los más representativos, del caso de los anfígenos, es el azufre, ¿sí? En este caso, estos actúan con valencia específica -2, más el hidrógeno con valencia +1, y en este caso me dará H2S, ¿sí? ¿Y cómo se llama en este caso? Este ácido se llama el ácido sul, sulfídrico. Una cosa es el ácido sulfídrico y otra cosa es el ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico se lo puede obtener directamente cuando nosotros tenemos pirita, por ejemplo, ¿no? Tenemos pirita y se le pone ácido clorhídrico, como el porcentaje de disociación del ácido clorhídrico es mucho mayor, desplaza prácticamente, se forma una reacción de simple desplazamiento, le desplaza al ácido clorhídrico y se forma el ácido sulfídrico, ¿sí? Entonces, este es típico de este ácido sulfúrico. Ustedes saben, el olor es demasiado fuerte, demasiado evidente, similar a lo que es el huevo podrido, ¿no? Entonces, es identificado todos los compuestos que tienen un olor fuerte. Por ejemplo, hablemos de todos los compuestos, por ejemplo, hablemos de compuestos naturales, por ejemplo, el ajo, ¿sí? Alto contenido de azufre, ¿no? Compuestos sulfurados. Estos nos dan la característica de olores fuertes y penetrantes en este caso. ¿Sí? Hablemos de los peróxidos. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen nomás, no hay ningún problema. Estamos aquí para poder solventar. Estamos haciendo solamente un recorder y esto de aquí muy rápido, ¿no? Peróxidos. Los peróxidos es la combinación de un óxido, pero solamente de los óxidos que tienen, de los metales que tienen valencia 1 y valencia 2, ¿sí? De los metales que tienen valencia 1 y valencia 2, más un medio de oxígeno, y este está con valencia, en este caso, -1, ¿sí? Un medio de oxígeno 2, y en este caso, este está con valencia -1, ¿sí? Aquí la restricción y los peróxidos es que aquí no se simplifica, ¿no? Simplifica. Los peróxidos no se simplifica. ¿Y a qué me refiero a que no se simplifica? Por ejemplo, nosotros tenemos H, do- H2O, ¿sí? Por ejemplo, el agua, si nosotros lo tomamos desde el punto de vista como que fuera un óxido, este sería el óxido de hidrógeno, más un medio, voy a copiar esto de aquí a acá. ¿Y qué tengo como resultado en este caso? Yo tengo como resultado H2, perdón, H2O2. ¿Y cómo se llama este? Peróxido de hidrógeno, ¿sí? Aquí no se simplifica porque generalmente en los compuestos químicos también se simplifica, no dice la mitad de 2 1, la mitad de 2 1 y me quedaría yo. En este caso no se simplifica. Y este se llama peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno, todos hemos tenido alguna vez contacto con el peróxido de hidrógeno, es lo que es denominado el agua oxigenada, ¿verdad? Ya. Este compuesto es sumamente sensible a la luz ultravioleta, por eso es que generalmente siempre viene en frascos oscuros. Presencia de calor y en presencia
luz ultravioleta se descompone prácticamente y deja de ser su funcionalidad. La ventaja de este compuesto es que es un compuesto sumamente oxidante. En algunos de los casos es sustituido, se le utiliza como sustituto del ácido sulfúrico, por ejemplo, ¿sí? En los procesos, bueno, les cuento una anécdota un poco personal. Yo trabajé algún tiempo en una fábrica de reciclaje, de recuperación de aceite lubricante. Es decir, nosotros cogíamos el aceite quemado de los vehículos, les metíamos a un proceso con ácido sulfúrico, con un cracking catalítico y un cracking térmico y lo lográbamos recuperar nuevamente la base, ¿no? Entonces, en una de las investigaciones, en una de las pruebas que nosotros hicimos, el peróxido le puede sustituir al ácido sulfúrico porque es prácticamente un compuesto altamente oxidante, lógicamente por lo que tiene una liberación de oxígeno muy rápida, ¿no? Con temperatura y luz ultravioleta se descompone en oxígeno molecular y el oxígeno, ustedes saben que el oxígeno molecular es sumamente oxidante y cumple prácticamente la misma, una función similar al ácido sulfúrico, ¿no? También se lo puede en este caso utilizar en ese sentido. Bien, vamos con peróxidos. Doctor, Sí, doctor, sí, sí, le escucho. lo que usted acabó de acotar hace un momento del tratamiento de aceites, prácticamente sería de aceites quemados, Ajá. y ya lo recuperaban y esa prácticamente es una base para procesar nuevamente aceite, ¿lo hacían o solo quedaba ahí? ¿O Bueno. ya no reutilizaban ese aceite ya para fabricar un nuevo prácticamente? Sí, se utilizaba de dos maneras. Bueno, les comento un poquito, saliéndonos un poquito del tema, ¿no? En la fábrica esta se dedicaba a hacer justamente, a recuperar la base lubricante y con esa base lubricante se formulaban nuevamente nuevos aceites que tienen la misma funcionalidad, ¿no? Se le pone un paquete de aditivos y prácticamente cogen la misma funcionalidad que un aceite nuevo. Incluso tiene mejor característica porque como ya tiene una resistencia térmica, térmico y selectivo, entonces tiene una mejor característica como aceite base, más que un aceite virgen. Y se lo utilizaba también como materia prima para hacer grasas automotrices, ¿no? Para hacer grasas lubricantes automotrices. Entonces, eso era prácticamente. Ah, y para la recuperación, pues nosotros utilizábamos minerales no metálicos, en este caso utilizábamos bentonita cálcica, no la sódica, porque la sódica tiene otra funcionalidad, no le daba la brillantez y no le daba el terminado deseado y la base lubricante. Y bueno, incluso la persona que estuvo a cargo de esta empresa tuvo la visión en algún momento de comprarse un terreno en donde prácticamente se detectó que había bastante bentonita cálcica, ¿no? Que había la costa en Guayaquil. Entonces, sí, es bastante interesante, el proceso bastante noble, tiene un rendimiento del 70% de recuperación. En otros países ya pues hay la tecnología un poco ya más desarrollada, pero sin embargo aquí en el país hay solamente dos fábricas que manejan este proceso y eh, esperemos que ya en lo posterior pues se pueda hacer. Prácticamente es un proceso netamente metalúrgico, se podría decir, ¿no? Porque se recupera una base Sí, mineral netamente que es considerada como desecho. Y correcto. los residuos que salen de este proceso se utilizan como mejoradores de capa asfáltica, ¿sí? Entonces es bastante interesante el tema. Ya, Gracias, doctor. seguimos, seguimos. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Lo que pasa Sí, es muy que, bien. ya, Sí, lo que, doctor. lo que pasa es que aquí en donde yo vivo hay una iglesia evangélica y siempre conectan sus equipos a alto volumen y es un poquito molestoso, por eso me puse los audífonos. Y ahí sí, si tienen alguna cuestión en el audio, me avisan por favor para poder ver cómo soluciono el tema. Ya. Bien, estos son los principales compuestos binarios que debemos saber, lo que son los óxidos metálicos, los óxidos no metálicos, los hidruros, los ácidos hidrácidos y los peróxidos. Son los principales compuestos binarios que en este caso tenemos. Vamos a ver lo que son los compuestos ternarios. Compuestos ternarios decimos que son aquellos compuestos que tienen tres elementos en su composición, por ejemplo,
el famoso, ¿cómo se llama este? Ácido Ácido sulfúrico. sulfúrico. Ah, es el famoso ácido sulfúrico, ¿no es cierto? El que algunas veces también es considerado como un indicador económico, ¿sí? El que prácticamente todos estos, tanto el ácido clorhídrico como el ácido sulfúrico son químicos restringidos, ¿no? Dentro de lo que son las Fuerzas Armadas, por ejemplo, lo que era antes del CONCEP, porque nos sirven de base con el ácido sulfúrico prácticamente para hacer la base de cocaína, que es un químico restringido, y en el caso del ácido clorhídrico, el clorhidrato, en este caso de cocaína, ¿no? Son químicos que son ya muy selectivos y también son utilizados en muchos procesos industriales, ¿no? Ya, entonces vamos a ver lo que son, en este caso, los ácidos. No, vamos a ver primero lo que son los hidróxidos. Los hidróxidos. Vamos a ver lo que son, en este caso, los hidróxidos. ¿Qué es un hidróxido? Es la combinación de un metal más el radical OH. Sí, este radical OH tiene carga negativa. ¿Por qué tiene carga negativa? Tiene carga negativa porque acordémonos, el oxígeno ¿con qué valencia actúa? Con valencia -2. El hidrógeno ¿con qué valencia actúa? Con valencia +1. -2 y +1, -1. Por eso me da como resultado la carga negativa, en este caso del ion hidroxilo. ¿Sí? Por ejemplo, hablemos en este caso hablemos del aluminio. ¿Qué valencia dice que tiene el aluminio? Tiene valencia +3 más el oxígeno con valencia, en este caso -2, y me da como resultado en este caso Al2O3. Perdón. Óxido de aluminio sería, ¿no? En este caso es el óxido de aluminio, ¿sí? En este caso el óxido de aluminio, que son utilizados, son bastante explotados por la industria cosmética, ¿no? En este caso el óxido de aluminio, por ejemplo, se utiliza, tanto el óxido de aluminio como el óxido de titanio se utiliza, por ejemplo, para formular lo que son cremas con protector solar, por ejemplo. También se utiliza en temas de fundición, también el óxido de aluminio en algunos casos, para moldeo y todas las situaciones, ¿no? Bien, entonces, perdón, perdón. Perdón. Aquí estamos hablando de hidróxidos, por lo tanto, tiene que estar el radical OH. Me quedé yo estancado en los óxidos. Es con valencia -1. Ahí sí. Ahí tenemos en este caso lo que es el hidróxido de aluminio, ¿no? Tenemos el hidróxido de aluminio, ¿sí? Se forma se forma muy selectivamente este hidróxido de aluminio, ¿no? Más comunes son los de los alcalinos y los alcalinoterrios, por ejemplo, el hidróxido de litio, el hidróxido de sodio, el hidróxido de calcio, que en este caso el hidróxido de calcio resulta del proceso de tostación de la caliza. Hay una liberación en la tostación hay una liberación de CO2 y queda como óxido de calcio, ¿no? El óxido de calcio, lo que se denomina la cal apagada, perdón, la cal viva. Se le pone agua y prácticamente se convierte en hidróxido de calcio, que es la cal apagada. Se utiliza en algunos procesos dentro de lo que es también fundición o, por ejemplo, en la agricultura para lo que es mejoramiento de suelos, para mejorar el intercambio catiónico, por ejemplo. ¿Sí? Y en algunos casos se le combina con ácido clorhídrico para formar el cloruro de calcio, ¿no? Que también es un compuesto bastante es una de las, digo yo, es uno de los procesos que todavía el país no tiene tecnificado, ¿no? Y pese a que prácticamente tenemos un buen porcentaje de calizas en el país, eh, no se lo aprovecha de esa manera, ¿no? En otros países, pues el cloruro de calcio es un químico bastante cotizado y por industria farmacéutica, industria del papel y toda la situación, ¿no? Doctor, una Ya, pregunta. sí, En este caso también al otro lado de la igualdad se le coloca el que tiene menos electronegatividad.
Sí, no, en este caso aquí se le coloca primero al metal. ¿Por qué? Porque si es que le colocáramos al al más electronegativo, tendría que tener la siguiente estructura. Tendría que tener la siguiente estructura. Así, perdón. Debería tener esta estructura, ¿no? ¿Y por qué? Lógicamente ustedes dirán, pero si es lo mismo, ¿por qué no se le coloca de esta manera? Esta estructura generalmente siempre tienen ¿cuáles? Los ácidos oxácidos. Entonces, para poder diferenciar un ácido oxácido de un hidróxido, la nomenclatura es esta. Primero va el metal y de ahí va lógicamente el radical oxidril, ¿sí? Entonces, por eso no se le coloca en esta manera más del electropositivo. Siempre se le coloca primero en este caso el metal y después el aluminio. En algunos casos, en algunos textos también tienen ustedes de esta manera, ¿no? Eh, Tienen ustedes de esta manera. Es solamente por algunas veces por cuestiones didácticas que le ponen así, ¿no? Más no porque en realidad es. Por ejemplo, si ustedes ven un libro de química orgánica, por ejemplo, algunas veces está de esta manera o está de esta manera. Es más que todo más por hacerle un poco más explicativo nada más, ¿no? Pero prácticamente es lo mismo, ¿sí? Y hablemos, por ejemplo, hablemos de la química orgánica de Morrison, porque bueno, ustedes no son químicos, ¿no? Pero por ejemplo, en la química orgánica de Morrison hay algunas veces de la estructura le cambian. Al agua le ponen H o H, o algunas le ponen H2O, o le ponen H2-O. O sea, es solamente por cuestión de nomenclatura. Marco Ávila, por favor. Sí, doctor, sí, por molestarle. En el caso de la caulinita, ese también sería un hidróxido. La colinita, no tengo este momento la estructura. ¿Cuál es la estructura química de la colinita? Déjeme ver cuál Es, es la estructura. es De la Al2, SiO3. A ver, Al2, SI2 o 5. Entre paréntesis OH4. A ver, veamos, yo tengo aquí la fórmula de la caolinita. Fórmula. Veamos cómo es. Claro, en este caso es como un hidróxido. Lógicamente, ya. Este momento nosotros estamos hablando de compuestos netamente de la química inorgánica, ¿no? Dentro de la química inorgánica nosotros conocemos compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. Y aparte de esto, nosotros tenemos ya los compuestos que se llaman quelatos o compuestos de coordinación o compuestos especiales. Estos compuestos especiales justamente es uno de los que me acaba de mencionar, ¿no? La caolinita, porque prácticamente tiene aluminio, silicio, oxígeno, hidrógeno. Pero cada uno de ellos, si nosotros, el momento en que veamos las estructuras de Lewis, estos tienen formas de cristalización muy específicas, al contrario, por ejemplo, de la química orgánica, ¿no? De la química inorgánica, ¿no? En la química inorgánica, por ejemplo, en la estructura de Lewis, nosotros sabemos que tenemos el aluminio como parte central y a los lados tenemos un OH. Les voy a hacer más o menos cómo va la estructura de Lewis, ¿no? Para que adelantarles un poquito cómo es el tema, ¿no? Forma. Ser así rapidito, ¿no? Para que más o menos solamente podamos basarnos justamente en lo que nos dice del cao límite, ¿no? Y aquí va, por ejemplo, el oxígeno, y ahí va un guión y el hidrógeno, ¿sí? Y lo mismo sucede acá. Aquí va el oxígeno, un enlace, hidrógeno, y al otro lado va exactamente lo mismo. Oxígeno, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, guión, oxígeno. Más o menos, ¿no? Solamente quiero que tengan una idea de cómo es. Este tipo de compuestos, por ejemplo, la calinita habíamos hablado que algunos son considerados como quelatos, algunos son llamados como compuestos de coordinación, justamente por su estructura. Ya vamos a ver justamente más adelante esto, ¿no? Es el momento, solamente estamos en la introducción de lo que es nomenclatura. ¿Sí? Ya.
Hablamos de los hidróxidos, hablemos en este caso de los ácidos oxácidos, para ya ir poco a poco puliéndose de aquí. Ácidos oxácidos. Los ácidos oxácidos no es otra cosa más que la combinación de un de un óxido ácido más una molécula de agua. Más agua, perdón. En el caso de este es en el caso de los halógenos y anfígenos, ¿sí? En el caso de los nitrogenoides y carbonoides, se le suma una, dos o tres moléculas de agua y de ahí viene el nombre de uno, meta, piro y orto, ¿sí? Y, por ejemplo, el común, ¿no? SO3 más común de ellos, más H2O. Me da como resultado en este caso el H2SO4, que es en este caso el ácido sulfúrico, ¿no? Sí, este es del anhidrido sulfúrico y me da el ácido sulfúrico. Como si alguna vez iba a explicar yo, no, es como cuando se casan, ¿no? Este es el papá, le da el apellido, y esta es la mamá, le da el nombre de ácido, le da el nombre del ácido, pero tiene el apellido del papá, sí, es decir, ácido sulfúrico. Y ahí tenemos, por ejemplo, el ácido nítrico, ¿no? En este caso, el N2O5, que es del ácido, que es del anhidrido nítrico, más una molécula de agua, H2O, igual HNO3. Aquí se forma, ¿no? Hidrógeno 2, bueno, sería para formar esto, tal como queda, ¿no? Hidrógeno 2, nitrógeno 2, oxígeno 6. Si yo le simplifico, yo le simplifico, le digo la mitad uno, la mitad uno, la mitad 3 y me queda de esta manera. ¿Cómo se llama? El ácido nítrico, ¿sí? Esencial también en nuestros procesos porque partiendo de él, en combinación con el ácido clorhídrico, nosotros podemos formar el agua regia, ¿verdad? Ya. Preguntas hasta aquí, por favor. Doctor, ¿podría ser el ejemplo con el fósforo? ¿Perdón? Sí, podría ser el ejemplo con el fósforo. Ah, con el fósforo. Listo. Hagamos, por ejemplo, eh, fósforo 2. ¿Cuál quiere formar el fosfórico o el fosforoso? El fosfórico, doctor. El fosfórico. Ya, pongamos el fosfórico. Sería en esta manera, ¿no es cierto? A este anhidrido puede ser sumada. Más, vamos a bajarle este de aquí para hacer un poquito más explicativo. No vamos a bajarle acá. A este puede ser sumado una molécula de agua, dos moléculas de agua, o en este caso, tres moléculas de agua. Yo tengo unas diapositivas subidas, voy a subirles en el aula virtual para que tengan ustedes como material también, ¿no? De todas maneras, como las clases son grabadas, entonces también pueden acceder en este caso para que puedan ustedes disponer del material, ¿sí? Aquí sería H2P2 o tengo aquí 5 y aquí tengo uno, sería aquí 6, ¿verdad? Entonces quedaría de esta manera.
¿sí? Si yo simplifico esto, si yo simplifico esto, ¿cómo me quedaría? HPO3. ¿Y cómo se llamaría este? Ácido, perdón, ácido metafosfórico. Este será el ácido metafosfórico. Aquí, ¿cómo me quedará? Aquí me quedará. ¿Cuántos hidrógenos tengo aquí? Aquí tengo 2, pero como está multiplicado por 2, aquí tengo H4, P2, O, aquí tengo 2 y 5, 7. Aquí como no tengo términos semejantes, no puedo simplificar y este será el ácido no meta, sino en este caso piro, porque son sumadas 2 moléculas de agua. Y acá me quedará de la siguiente manera. H, aquí tengo 3 por 2, 6, fósforo 2, oxígeno 5 y 3, 8. ¿Y este cómo se llamará? Este se llamará el ácido ortofosfórico. Pero aquí hay una restricción. Para el fósforo se omite la terminación orto. Por lo tanto, queda solamente como ácido fosfórico. Inge, Doctor, una disculpa, consulta. y ahí no se puede simplificar los suben. Sí, aquí se puede, justamente eso iba a hacer. Si yo le simplifico esto de aquí, quedaría la mitad de 6, 3, la mitad de 2, 1, y la mitad de 4, de 8, 4. Y este será el ácido fosfórico. Para el fósforo, se elimina la terminación orto. Para el nitrógeno se elimina la terminación meta. Y para el carbono también se elimina la terminación meta. Entonces, por eso nosotros tenemos el carbonato, por ejemplo. No tenemos el metacarbonato, sino el carbonato. ¿Sí? Ya, preguntas, por favor. ¿Algo que no esté claro? Doctor, para sumar, en este caso, dos aguas, tres O una, perdón, sí, una, dos o tres, ya. ¿qué familias son? Ya, en este caso se le suma solo una molécula de agua, solamente a la familia de los halógenos y de los anfígenos, es decir, flúor, cloro, bromo, yodo, azufre, selenio y teluro, ¿ya? En cambio, para los del nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, carbono, silicio y germanio, ahí sí pueden ser sumadas una, dos o tres moléculas de agua. En el caso de la familia de los carbonoides, no se suma 3 moléculas de agua. Eso no tiene orto, tiene solamente meta y piro. ¿Sí? Orto, Doctor, ácido. Disculpe la molestia. La parte de el ácido metafosfórico o el ácido pirofosfórico, esto sí me podría un poquito explicar, por favor. Ya, a ver. Decimos que los ácidos oxácidos se forman por la combinación de un óxido ácido, es decir, de un anhidrido. Los óxidos ácidos vimos al inicio, ¿se recuerdan? Aquí están los óxidos ácidos, ¿sí? Que se los nombra como anhidridos, ¿sí?
Es la combinación de un óxido ácido más agua. Esta molécula de agua es sumada solamente una molécula del agua cuando nosotros hablamos de halógenos y anfígenos, es decir, flúor, cloro, bromo, yodo, azufre, selenio, teluro. Ahí se le puede sumar solamente una molécula del agua. Pero cuando nosotros hablamos de nitrogenoides y carbonoides, puede ser sumada una molécula de agua, dos moléculas de agua o tres moléculas de agua. ¿Sí? Es decir, aquí yo debería haber puesto así, ¿no? Para que más o menos se fijen. Debería haber estado así. Y aquí de igual manera debería haber estado así. ¿Sí? Esto recogémoslo para que esté en una sola línea. Ya. A este anhidrido puede tener tres adiciones. Puede ser sumada solo una molécula del agua, pueden ser sumadas dos moléculas del agua o pueden ser sumadas tres moléculas del agua. ¿Sí? Cuando se suma una molécula del agua, yo tendré esta fórmula. ¿Por qué? Tengo hidrógeno 2, pongo hidrógeno 2, tengo fósforo 2, coloco el fósforo 2 y tengo oxígeno 6, porque aquí tengo 5, pero le estoy sumando 1, ¿cuánto es? Oxígeno 6. Como esto se puede simplificar, me queda de esta manera. Como sumé una molécula de agua, cuando se suma una molécula de agua tiene la terminación meta, ¿sí? Como este es el anhidrido fosfórico, entonces este será el ácido metafosfórico, ¿sí? Ahora, sumémosle las dos moléculas de agua, ¿sí? ¿Cuántos hidrógenos tengo aquí? Aquí tengo 4 hidrógenos. Coloco 4 hidrógenos. Tengo 2 fósforos, coloco 2 fósforos. Y tengo 5 y 2 de aquí porque este 2 está multiplicando, este 2 le afecta tanto al hidrógeno como al oxígeno. Entonces 2 por 1, 2. Y 5, 7. Y coloco directamente. Como aquí no puedo simplificar, le coloco directamente. Y como sumé dos moléculas de agua, cuando se suman dos moléculas de agua, tiene la terminación piro. Como este es el anhidrido fosfórico, por lo tanto, este es el ácido pirofosfórico. ¿Sí? Ahora vuelta, añadamos tres moléculas de agua. ¿Cuántos hidrógenos tengo aquí? 6, coloco los hidrógenos 6. ¿Cuántos fósforos tengo aquí? 2, coloco hidrógeno 2, perdón, fósforo 2. ¿Y cuántos oxígenos tengo aquí? 3 por 1, 3. Más 5, 8. Como aquí sí puedo simplificar, digo, la mitad de 6 es 3, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 8 es 4. Como sumé tres moléculas de agua, añado el nombre orto. Y como es este el anhidrido fosfórico, entonces este sería el ácido ortofosfórico. Pero hay una restricción, como les decía. En el fósforo se elimina la terminación orto. En el nitrógeno se elimina la terminación meta, así como en el carbono. También es solamente carbónico, por ejemplo, ¿no? Ahí sí está claro. ¿Pude solventar su Sí, sí, duda? sí, doctor. Sí, ya está claro. Muy amable. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Algo que no esté claro? Bueno, para algunos tal vez esto ya es un poquito común, ¿no? Como vuelvo y repito, solamente estoy haciendo un pequeño recorderis de lo que necesitamos saber para la ejecución de este curso, porque lógicamente ustedes sabrán que perdón, proceso químico que no maneje fórmulas químicas no es proceso químico, ¿no? Entonces sí necesito en este caso un poquito irme actualizando con la nomenclatura. Ya. Entonces aquí tengo los ácidos oxácidos. Igual, de igual manera, aquí puedo probar yo, por ejemplo, voy a copiarle este. Y le voy a poner aquí, no. A este le voy a poner control C. Y le voy a poner en otra. Y le voy a hacer un poquito más grande. Le voy a hacer un poquito más grande. Ya. Decimos que... A ver, quiero rayar aquí. Si es que puedo rayar. Déjenme ver si es que puedo rayar. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí puedo rayar. Ahí está.
Decimos que el hidrógeno actúa con valencia +1, el oxígeno actúa con valencia -2, el fósforo, como dice fosfórico, ¿con qué valencia tiene que estar actuando? Todavía no sabemos, vamos a ver con qué valencia puede estar actuando. Dice, 4 por -2, -8. 3 por +1, +3. Por teoría, nosotros sabemos que todos los compuestos son completamente neutros. ¿Qué significa que son completamente neutros? Que tanto las cargas positivas como las negativas tiene que darme 0. Por lo tanto, si aquí yo ya... ¿A cuánto tengo que neutralizar? Para neutralizar este -8, ¿cuánto necesito yo? Yo necesito más, Cinco. más 8. Yo necesito para neutralizarle +8. Pero aquí yo ya tengo 3 positivos. ¿Cuántos me faltan? 5. Cinco. Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta que todas las moléculas son completamente neutras. Y como está en 5, ustedes en la tabla que les facilité el día de ayer tienen ahí, por ejemplo, cuando dice ácidos oxácidos, creo que dice. Entonces ahí cuando está con 5 tiene terminación ico, ¿sí? Entonces ahí sí nos damos cuenta directamente que es ácido fosfórico. ¿Preguntas, por favor? Ajá. Ninguna pregunta, entonces continuamos. Continuamos, por favor. Ya, entonces aquí eh, espero haber solventado hasta este momento lo que estamos viendo, lo que es nomenclatura. Y vamos a ver algo fundamental, ¿sí? Algo, esto voy a abordar porque ya prácticamente solo era para poderles explicar las cargas, ¿sí? Vamos a ver lo que son la formación de sales, que eso es lo que prácticamente es uno de los mayores eh, dolores de cabeza dentro de lo que es, ¿no? Porque la formación de sales, algunas veces hay formación de sales que son no deseadas, por ejemplo, cuando hacemos cianuración, ¿no? Hay sales que se forman por selectividad y prácticamente no nos... Ya, sales. ¿Qué son las sales? Las sales no es otra cosa más que la combinación de un radical más un metal. ¿De dónde vienen los radicales? Nosotros sabemos que existen 3 tipos de radicales, ¿no? Radicales ácidos, radicales básicos y radicales neutros. Los radicales ácidos vienen de la pérdida parcial de los hidrógenos. Por ejemplo, H2SO4. ¿Cómo se llama este compuestito? Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Si decimos que es un radical la formación, la pérdida de un radical ácido es la pérdida de un hidrógeno, por ejemplo, este me generará este tipo de radical. ¿Y qué me indica este signo negativo? Que ha perdido ¿cuántos hidrógenos? 1, porque antes era 2 y ahora se quedó solamente con 1. Es lo que nosotros vamos a ver más adelante, lo que es, por ejemplo, cuando se hacen soluciones acuosas, ¿no? Hemos de hablar algo de equilibrio químico y ahí, por ejemplo, hemos de ver en soluciones acuosas, por ejemplo, lo que se denomina disociación, ¿no? De ácidos monopróticos y polipróticos y que, por ejemplo, por poder alcanzar el equilibrio, ¿no? En reacciones químicas. Ustedes saben que en la naturaleza, todo proceso químico
tiene que alcanzar el equilibrio. Siempre tiene la tendencia a alcanzar el equilibrio. ¿Sí? Ya. Se forma este que es un radical ácido. Y se forma este que es un radical, se podría decir neutro. Yo les llamo neutro, ¿no? En realidad no es un radical neutro porque no hay radicales neutros, pero yo les llamo neutro porque forman sales neutras, ¿sí? ¿Y qué me indica este menos 2? Este menos me indica que ¿cuántos hidrógenos perdió? Dos en este caso, ¿no es cierto? Perdió dos hidrógenos. ¿Cómo se llama este? Este se llama radical. Ah, ¿cómo se los nombra? Este se llama ácido sulfúrico. La terminación ico cambia por ato, por lo tanto se llama radical sulfato. Como tiene todavía un hidrógeno, ácido. Pueden entrar y no se confunden. Este se llama radical sulfato ácido. ¿Y este cómo se llama? Este se llama radical sulfato. ¿Sí? Comprobemos que tiene también aquí carga negativa. Oxígeno menos 2. 4 por menos 2, menos 8. El hidrógeno está con más 1. Menos 8 más 1, menos 7. El Sí. azufre, para que sea sulfúrico, ¿con qué valencia tiene que estar actuando? Con 6. Menos 7. Y más 6, menos 1. Justificado también, en este caso, lo que es la valencia negativa. El oxígeno aquí, acordémonos, del azufre está con más 6. Oxígeno menos 2. 4 por menos 2, menos 8. Más 6, menos 2. Es decir, este me indica la carga total de la que está actuando el radical y también me indica cuántos hidrógenos ha perdido. En este caso ha perdido 2 hidrógenos y en este caso ha perdido un hidrógeno. ¿Sí? Entonces, aquí se forman así se forman las sales, ¿no? Un radical más un metal. Por ejemplo, sumémosle a este radical. Sumémosle, pongámosle el calcio, ¿no? Pongámosle el aluminio. El aluminio, ¿qué valencia tiene? Más 3. ¿Y qué es lo que tengo en este caso? Será el... Ah, ya se hizo más pequeño. Este caso será el sulfato ácido de aluminio. Y ponemos otra sal, por ejemplo, una de las comunes, ¿no? Ah, ya, esta es una sal oxisal ácida. Hagamos una sal oxisal neutra. Tomemos ahora este radical más el mismo aluminio. ¿Qué me dará? En este caso, como ya no tiene hidrógenos, en este caso ya es directamente, ¿no? Sulfato de aluminio. Esta es una sal oxisal ácida. Esta es una sal oxisal neutra. Formemos una sal oxisal básica. Ah, ya. Los radicales básicos, vuelta, vienen de la pérdida parcial de los OHs, ¿no? Y por ejemplo, el, hagamos el hidróxido de aluminio. ¿Sí? Hidróxido de aluminio. Allá. Esto puede formar dos radicales, ¿no? Puede formar este radical más uno en este caso.
y podrá formar este otro radical. ¿Cómo se llamará en este caso? Este se llamará radical bas, perdón, radical dibásico de aluminio. Y este será el radical básico de aluminio. ¿Sí? Entonces, sumemos un radical. Aquí sumemos dos radicales. Sumemos este sulfato de aluminio con este radical de aquí. ¿Sí? Sumemos este más, sumemos este. La única restricción que hay aquí es que los radicales ácidos no se deben combinar con los radicales básicos, porque forma agua y se forma una sal neutra. ¿Sí? Esto me da igual. Esto. ¿Y cómo se llama en este caso este compuesto? Este compuesto se llama sulfato básico de aluminio. Perdón, sulfato dibásico de aluminio. ¿Preguntas, por favor? ¿Algún maestrante que desea hacer alguna pregunta, por favor? Si estoy muy rápido, por favor me dicen. Si estoy muy lento también, para acelerar el paso. Tal vez algunos sea un poquito tedioso, ¿no? Pero sí necesitamos esto, conocer un poquito para... Estamos hablando de química y necesitamos hablar netamente de nomenclatura. Sí, sí, doctor. De mi parte, como comentario nomás, entiendo que aquí tenemos compañeros que dominan bastante bien estas bases, más bien que nos entienden un poquito los que tal vez nos falta un poquito más de esto, porque en el caso por lo menos de mi mío, nosotros vamos además a la exploración, a la práctica, a ver qué pasa con algunos metales o minerales que por alteración pasan a tal vez a otros minerales o a otros compuestos químicos. Claro. Entonces, nomás nos va a tocar un poquito de mi parte, obviamente, leer un poquito más y nada más, pero me parece que está bastante bien, mi estimado Sí, doctor. sí, muchas gracias. Bueno, nosotros en todos tanto los químicos como las personas que hacen procesos, nosotros tenemos un enemigo en común. ¿Cuál será el enemigo en común generalmente? El oxígeno, ¿no es cierto? El oxígeno, porque ¿qué pasa con un metal cuando está en contacto con oxígeno? Sí, Se oxida, tiene comportamientos diferentes, ¿no es cierto? Algunos metales son muy reactivos con el oxígeno, otros metales lógicamente tienen un cierto grado de resistencia, se podría decir, pero de que el oxígeno tarde o temprano les afecta, lógicamente, les afectará, qué sé yo, mínimamente, pero sí tendremos en este caso, por ejemplo, en procesos, ¿no? Generalmente no tenemos un control de pH, por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos un control de pH, pueden formarse justamente compuestos que me bajen mi rendimiento, por ejemplo, en una extracción, ¿sí? Porque se formó, qué sé yo, un hidróxido que tiene tal vez el mismo comportamiento si nosotros hablamos, por ejemplo, de una marcha analítica, hablemos del plomo, de la plata y del mercurio, ¿sí? Los tres en presencia de ácido clorhídrico dan un precipitado blanco, ¿sí? Entonces, si es que yo estoy tratando de precipitar solamente mercurio, voy a tener todos como positivos, ¿no? Entonces, sí es ya vamos a manejar un poquito de estos conceptos más adelante, ¿no? Pero de todas maneras, estos son conceptos básicos que sí necesito que eh, dar un sí, poquito. doctor, y lo que usted dice, para lo que es el cierre de minas, es vital el manejo del oxígeno y del pH, porque caso contrario no se puede manejar. De hecho, eh, conversaba con algunos colegas y el cierre de mina es tan vital que se ha comprobado que tiene
una contaminación obviamente va a generar estas aguas ácidas, va a generar a lo largo de aproximadamente 100.000 años de lo que me indicaban algunos colegas. Entonces, en minería es bastante sensible el cierre de mina. Y como todavía Claro. acá en Ecuador recién estamos nosotros con la parte de explotación y la producción, entonces el cierre de mina realmente es muy sensible y como usted dice, el oxígeno es vital ahí. Claro, y en este caso, por ejemplo, bueno, hablemos un poquito de la cuestión un poquito ambiental, ¿no? Eh, Nosotros sabemos que, en teoría, un agua bien tratada en un proceso puede durar 50 años, ¿no? Si es que se recircula en el mismo proceso y no. Es decir, si yo tengo un abastecimiento de agua y yo le recirculo en el proceso directamente, tratándole, oxidando, aireando, desinfectando, el agua puede estar tranquilamente 50 años, ¿sí? Ah, Eh, Disculpe que le interrumpa, doctor. Muchos de los proveedores de reactivos para flotación eh, sugieren que la recirculación tiene que ser menor al 35%, porque sus reactivos pierden la eficiencia y la inercia necesaria para que actúen al 100%. claro, lo que pasa es que, por ejemplo, hay que también tratar esto de aquí, ¿no? Todo es tratable, se podría decir que toda agua es recuperable, pero en cambio, vuelta vamos a costos, ¿sí? Puede ser que el momento que ustedes utilicen un reactivo de flotación, por ejemplo, hablemos de santatos, ¿no? Hablemos de algo así se me ocurre. Sí, puede ser que un santato que yo esté utilizando, el tratamiento sea demasiado costoso. ¿Sí? Entonces yo tengo que hacer específicamente un tratamiento para ese santato y me recomienda que el 35% sea recuperable, es decir, recupero el 35% y lo demás desecho. Es lógico, o sea, hablemos incluso desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos desde el punto de vista químico, claro, nosotros podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Pero ahora desde el punto de vista económico muchas veces resulta más fácil eh, qué sé yo, entrar a límites permisibles, hablo de la cuestión ambiental, ¿no? Entrar a límites permisibles que dejar, lógicamente, nuevamente el agua apta como para que recircule nuevamente. Entonces, es un poquito contradictorio, se podría decir el tema, ¿no? Claro, lo que nosotros, en mi experiencia, nosotros el agua de molienda la recirculamos. El agua de Ah, claro. lixiviación Eh, la tratamos por oxidación. Lo que es el agua de flotación se recircula dentro de la flotación. y ahí hacen, capaz que hacen floculación también, es que tienen suspendidos, ¿verdad? Correcto. Pero llega un punto que, que los químicos no están trabajando bien. Claro, lo En que este pasa momento es, nosotros enviamos a nuestra relavera y recirculamos agua fresca. claro, lo Por que lo pasa general es es de que molienda. La que se nos satura de molienda la mandamos a la flotación. claro, lo que pasa es que tal vez ahí no tienen una buena dosificación porque generalmente, bueno, cuando hablemos de soluciones, ahí vamos a hablar que hay tres tipos de soluciones, ¿no? Insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Entonces, cuando no tenemos una buena dosificación, puede ser que el agua con el tiempo se vuelve a una saturación y por lo tanto al añadirle químico, ya prácticamente su constante de disociación o su constante de acidez o su constante de basicidad prácticamente queda anulada y por eso ya los químicos no entran en juego. Entonces ahí lo que hay que hacer, por ejemplo, ahí se puede hacer una prueba de jarras, ¿no? A ver cuál es el químico o el contaminante o el químico específico que no me está permitiendo o está haciendo una interferencia con otro químico o prácticamente está sobresaturado y ya, lógicamente, ya el químico ya por más que le ponga o no va a actuar. Y bueno, hay algunas técnicas dentro del tratamiento de aguas que hay, ¿no? Sí, eh, hay maestrías incluso para lo que es tratamiento de aguas, ¿no? Y el agua es uno de los compuestos que más está estudiado, ¿no? Ya no hay nada prácticamente ya más por estudiar del agua porque es uno de los hay tomos completos de estudios de agua, ¿no? Pues porque prácticamente como ser el líquido vital, se han focalizado prácticamente en los tratamientos tanto de la industria como como de consumo, ¿no? Entonces sí, sí es, toda agua, como digo yo, toda agua es tratable. El tema es costos muchas de las veces, ¿no? Ya, preguntas, por favor. Algo que no esté claro, algo que les quiera, que deseen tal vez que les refuerce un poquito más. De todas maneras, toda esta información estará en el aula virtual. Tengo unas diapositivas que si desean también les paso en el grupo de WhatsApp. No tengo ningún problema para que ustedes puedan revisar y poder continuar con el tema. ¿Sí?
¿Ninguna pregunta, por favor, para poder continuar? ¿O quieren quedarnos ahí hasta el día de mañana? Para no quedarnos a medias también con, a ver, déjenme ver cómo están las diapositivas. A ver, está esto. Está esto, hidruro metálico, sales ácidas, sales mixtas. Ah, ya, para entrar en estequiometría. Nos quedaríamos ahí para el día de mañana a ver algo de estequiometría, principios de estequiometría, reactivo límite en exceso, porcentaje de rendimientos y empezamos ya prácticamente con cálculos estequiométricos. Preguntas, por favor, algo que no esté claro. Doctor, para mí está bastante claro, como le decía, solamente un poco estudiar y leer. Más bien tengo una inquietud con Sí. respecto a los laboratorios que quedamos en hacer en un fin de semana. Ajá. No sé si eso usted va a seleccionar las personas o tal vez nosotros tal vez por los trabajos que nosotros desempeñamos, pues nos Sí, podríamos apuntar. sí, yo desearía mejor que lo hagan ustedes porque repito, no, algunos tal vez estén justamente en turno y puede ser que yo también justo me tocó la próxima semana, pero yo la próxima semana soy el último de la lista y me pusieron para la próxima semana y yo la próxima semana estoy de turno. Entonces yo más bien desearía que sí se organicen entre ustedes que cuáles son o tengan prioridad, no digan, por ejemplo, si bien es cierto, los 14 primeros de la lista son los primeros que se van, pero sabe que yo desearía hacer el cambio con alguien porque yo tengo turno, entonces ahí sí se organizarían ustedes porque, para que sea un poquito más equitativo, ¿no? Ya, perfecto, doctor, perfecto. Entonces, para organizarnos con los compañeros en el Y WhatsApp bueno, interno como y todavía eso es en el mes de enero, todavía estamos a tiempo para poder planificar en ese sentido, ¿no? ¿Sí? ok. ¿Alguien más? No, no, de mi parte, gracias, doctor. Muy amable. Ya. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna pregunta, algo que no esté claro? Bien, nos quedaremos hasta ahí el día de hoy. No quisiera quedarme en realidad a media explicación porque, por ejemplo, en esta geometría si necesito empezar, mañana decimos de tener las 2 horas, necesito empezar desde cero prácticamente para que todo se dé en línea normal, ¿no? Ok, muchas gracias. Una buena noche. Ya, muchas gracias. Espero haberles podido ser de recorderis para que algunos ya manejan esto un poquito más, otros un poquito menos, pero como veo y repito, sí necesito que esto quede un poquito explicado porque, como vuelvo y repito, hemos de ver reacciones, hemos de ver cálculos y sí necesito que se maneje un poco lo que es nomenclatura Doctor, y disculpe una química básica. preguntita. Claro, En lo que respecta a la materia, tal vez vamos también a abordar los temas respecto a la dosificación de químicos, flotación. claro, todo eso, nosotros vamos a hacer todo lo que son preparación de soluciones, vamos a hacer lo que es valoración de soluciones, cálculos de concentraciones, toda esa situación. Muchas gracias. Sí, ya. Muchas gracias. Entonces, quedamos hasta ahí el día de hoy. Espero haberles podido ayudar y nos vemos el día de mañana. Una buena noche, doctor. Una buena Buenas noche, noches, doctor. compañero. Gracias, Ya, doctor. Hasta doctor. mañana. Buenas Gracias. noches. Hasta mañana. Mañana, Gracias. buenas Buenas noches con noches. todos. Hasta mañana. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.